Esta es la segunda semana donde vamos a tratar el tema de poder interior en el amado. Le dije la semana pasada que esto era parte o es la oración, la segunda oración que hizo el apóstol San Pablo a favor de los hermanos en Éfeso. Y entiendo que donde hay una visión apostólica hay una ciudad que debe ser presa por el reino de Dios. Y el nivel que quiere mover el apóstol Pablo en esa iglesia en Éfeso, que no es simplemente ver echar la mirada corporativa de la iglesia, sino la conciencia individual, que cada uno pueda meterse en el corazón del reino de Dios. Y esta formación que Pablo le está dando es porque hay un enemigo que está en contra de todo ciudadano y que ha levantado un trono. Y a veces lo que algunos llaman juego de tronos es una guerra de tronos. Y así lo tuvo Elías en el monte Carmelo con los profetas de Baal. Fue una guerra de tronos. Y saben, la guerra de tronos no se vence con fanatismo. La guerra de tronos se vence con preparación, con una iglesia sólida, con una iglesia insistente en que debe capacitarse para derrotar todo trono de Satanás y atar al príncipe de la potestad del aire. Por eso la palabra clave es la palabra insistir. Por eso yo insisto, todos los pastores acá insistimos en la necesidad de prepararnos. Amén. Esto nos lleva a nosotros a tener claro nuestro enfoque, nuestro camino, para no distraernos. Yo pienso que hay algunas actividades que aparentemente son de Dios, pero que solo distraen. Cuando una actividad se vuelve un espectáculo, cuando en una actividad solo se enfoca un hombre, entre comillas, de Dios, y se enfoca simplemente en la novedad de la actividad, sin que ésta pueda repercutir en un plan serio, digo otra vez, un plan serio para los cambios de una ciudad. Nosotros estamos en presencia, y es posible que estemos en presencia del espíritu del anticristo, que lo que quiere es distraer a la iglesia, decirle a la iglesia: solo te basta con entrar y salir, solo te basta con ofrendar y diezmar, y calma tu conciencia con eso. Es más, da dolor ver a algunos que comenzaron muy fuerte, abrazando la visión, bajar la guardia. Da mucho dolor porque pierden el enfoque. Pero una iglesia seria, aunque no sea la iglesia de la proyección y la fama en el país y en la ciudad, pero esa iglesia está enfocada en un programa, en un plan determinado para el alcance y la implantación del reino, esa es la iglesia que va a perdurar. Amén. Nosotros no estamos buscando que la gente diga que Genesaret es la mejor iglesia del mundo. Nosotros estamos claros que eso no es verdad. Genesaret, aunque no lo vean con esas actividades macro, que por cierto, yo le decía a mi esposa que algunos no tienen nada que hacer sino visitar actividades. Yo no puedo dejar mi iglesia por 3 días y llevar la iglesia a una actividad, dejar de hacer lo que tengo que hacer por ir a una actividad o respaldar una actividad. Y aunque esto suene odioso, pero es que nosotros tenemos un plan a seguir. Y no es que no respaldemos otras actividades, pero si esas actividades interrumpen las mías, yo no voy a ir. Podrán ser muy buenas y podrá venir si quiere Billy Graham, pero nosotros no la interrumpimos porque estamos claros
que nosotros tenemos un trabajo aquí serio. Es poco serio estar danzando de ciudad en ciudad persiguiendo predicadores. Poco serio de un pastor que está moviendo su iglesia de ciudad en ciudad persiguiendo un predicador o persiguiendo un evangelista. Es poco serio. Le decía a Bexabe, eso no tiene nada que hacer, porque los que tienen cosas que hacer muy serias están aquí todos los domingos, todos los martes, en la escuela de la visión, en la escuela de ministerio, con la visión a través de la evangelización, del discipulado. Tienen algo que hacer. Por eso nuestra insistencia en la capacitación. Y aunque en el camino nos llevemos algunos chascos, ¿no?, creyendo que algunos aprenden y no aprenden, porque lo demuestran con sus actitudes, y que puede producir mucha tristeza y mucho, ¿cómo se dice?, decepción. Lo bueno de un buen maestro es que preserva el enfoque e insiste en cambiar las cosas y se mantiene. La segunda parte entonces de este tema, poder interior en el amado, siempre está basado en la segunda oración del apóstol Pablo por los gentiles. La semana pasada hablamos que el Señor os dé el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Hoy, la segunda petición dentro de la oración general de Pablo, Pablo pide a Dios que los creyentes estén rendidos plenamente a Cristo. Diga conmigo, rendidos plenamente a Cristo. Pablo oraba de esta manera para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Mis queridos hermanos, la semana pasada hablamos del fortalecimiento del hombre interior, y ese fortalecimiento se alcanza con la presencia de Cristo. Digo, presencia de Cristo. Amén. No lo nominal de Cristo, no la confesión de Cristo, es la presencia de Cristo que viene a habitar en el creyente por medio de la fe. La expresión de Pablo, para que habite Cristo, esto tiene mucha tela que cortar. Si analizamos la palabra habitar en sus términos, en su etimología, en lo que corresponde al término tabernáculo, hacer morada de Cristo. No obstante, quiero dejar claro que no se refiere a la recepción y la implantación de Cristo en la conversión y en la regeneración, ya que eso se produjo ya. Amén. Por tanto, el enfoque de la oración no es el de pedir tener la experiencia del nuevo nacimiento, porque ya el nuevo nacimiento se produjo. Amén. Por tanto, no se debe orar por lo que ya ha tenido lugar, sino una vida rendida a Cristo. Y oiga bien esto, consciente de su presencia en ella. Cuando Pablo dice que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, está diciendo una vida entregada, una vida rendida, una vida abnegada a Cristo, consciente de su presencia en ella. Entonces debe entenderse que la presencia de Cristo no es un asunto subjetivo, sino una experiencia vivencial. Una experiencia que redunda en experiencias particulares, y una experiencia que una vez que se produce trae un desencadenamiento, un efecto, para que diariamente, repito, diariamente se viva la experiencia con una presencia de Cristo consciente. No es el Cristo que entra y sale, no es el Cristo que me conviene, no es el Cristo de los domingos,
No es el Cristo de la iglesia. Es el Cristo de la iglesia, es el Cristo de la casa, es el Cristo del trabajo, es el Cristo que está presente todo el tiempo, y no solamente presente, sino que está influyendo, está hablando, se está escuchando y se está obedeciendo. Es muy distinto a ser cristiano. Es muy distinto a ser cristiano como nominalmente nos conocen. Es vivir una experiencia diaria, vivencial, que uno sienta que Él está presente hasta en los más mínimos detalles, que Él responda a cada rato el por qué hago lo que hago, por qué siento lo que siento, por qué digo lo que digo. Y preguntarse también, ¿es conveniente que yo diga? ¿Es conveniente que yo escuche? Porque aquí está su presencia. Vivir una experiencia o una experiencia vivencial es estar siempre consciente, escuche bien esto, de que la voluntad de Dios es lo que más nos conviene. Es lo que más nos conviene, la voluntad de Dios. Amén. Cuando yo hablo de esta experiencia vivencial, a mi mente vienen algunos pasajes rápidos de algunas personas que vivieron una experiencia con Cristo. Ustedes recuerdan aquel señor ciego que la gente le preguntó a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús le dijo, no, ni este ni sus padres. Lo que se va a hacer aquí se va a hacer para que Dios sea glorificado, mi Padre sea glorificado. Y dice que Jesús tuvo su método de sanarlo, y después que lo sanó, creó un conflicto. O se creó un conflicto en el entorno de aquel hombre que era ciego, que era conocido por todo el mundo como una persona ciega. Como también era conocido este joven muchacho que pasó aquí, que le llamaron indigente. Y cuando se le pregunta a los padres si es verdad, porque lo que querían es saber quién lo había sanado, para dañar a quien lo había sanado, para ver cómo eliminaban a quien había sanado. Y le preguntan a la mamá, ¿cómo es eso? Tú que eres la madre de este muchacho que era ciego, ¿cómo es el asunto? Y la madre le dice, yo no sé. Él está grandecito. Él tiene edad para decirle a ustedes cómo fue. Vayan ustedes y pregúntenle a él. Y eso es así. Nosotros tendremos respuestas para... O alguien puede decir, él tiene la respuesta de su experiencia vivencial con el Cristo. Y cuando le van a preguntar a él ya sano, y le preguntan, ¿es verdad que te sanó Jesús de Nazaret? ¿Y qué fue lo que te hizo? Porque lo que estaban buscando era ver cómo destruían la imagen de Jesús. Y él le dijo estas palabras. Yo no sé si es el Hijo de Dios, yo estoy exagerando un poco, estoy parafraseando. Yo no sé si es profeta, aunque es profeta, yo lo único que sé, y lo único que sé, diga, y lo único que sé, es que yo antes era ciego y ahora veo. Mire, contra una experiencia de esta no hay argumento de ateos, no hay argumento de falsas sectas, no hay ningún tipo de argumento que pueda. Cuando uno tiene una experiencia vivencial con el Señor, nadie lo puede detener. Digan lo que digan, aunque la NASA diga lo contrario, aunque la ciencia diga lo contrario, aunque nuestros familiares quieran ponernos tropiezos, lo único que sé es que antes era un ladrón, un borracho, un mentiroso, un drogadicto, un enfermo, un loco, un paranoico, un deprimido. Antes era eso. ¿Y cómo pasó? No sé. Yo lo único que sé es que antes era así y ya no lo soy. Antes era ciego. Una experiencia vivencial
Contra eso no hay argumento que te derrumbe. Porque podemos saber mucha teología y defender la teología, pero cuando tú le dices, tú sabes lo que pasa, yo no sé mucha teología, ni sé mucho de lo que tú sabes, ni de las consignas, ni de los rollos teológicos que tú tienes. Yo lo único que sé es que cuando yo llegué al Señor y a mí me hablaron del Señor y yo lo busqué, yo era drogadicto, yo era un enfermo. Y el Señor vino a mi vida y me cambió. No me digas ni me preguntes teológicamente cómo se ejerció eso, porque no sé. A veces mucho conocimiento es mucho tropiezo para algunos. Entonces, debe entenderse que la presencia de Cristo no es un asunto subjetivo, sino una experiencia vivencial en la que se manifiesta el poder del amado Hijo de Dios, comunicado por el Espíritu. Si vamos a hablar de experiencia, la experiencia no es tener mucho tiempo ni con. Yo tengo mucho tiempo en el Evangelio. Yo tengo 20 años estudiando la Escritura. Es más, yo tengo mucha más experiencia. No confunda esa experiencia con una experiencia vivencial. Porque el mucho tiempo que se convierte en tu experiencia con todos los conocimientos que tú tienes, le basta a un día a alguien que tenga una experiencia vivencial para derribarte todos tus argumentos y derribar tu autosuficiencia. Un solo día. Un solo toque del Señor, un solo toque del Maestro. 12 años luchando a aquella mujer y sigo solo un toque. Yo lo que quiero es un toque. Yo no sé mucho de teología, yo no sé de nada, yo no sé de nada. Yo lo único que quiero es un toque, una experiencia, una sanidad, y el poder de Dios se manifestó en ella. Me cansa la gente que quiere meterle tanto intelecto al asunto. Pablo lo resumió así: con Cristo he sido crucificado. Oiga, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios. Una experiencia vivencial que te lleva a vivir una experiencia vivencial diaria, a toda hora, con conciencia de que Él respira contigo. Y si no respira contigo, sientes en la oreja que te hace. Ahí está. Y como Él está en todas partes conmigo, trato de ser lo que Él es. Y no se me hace difícil, porque ya no vivo yo, vive Él en mí. Esa es la manera como se debería vivir en la gracia. Y aquí tengo este tipo de reflexión. Si estamos vivos por y para Cristo, implica que estamos muertos para la ley. No se puede juntar las dos cosas. Y no se puede hacer un sincretismo de fe basado en Cristo y la ley a la vez. ¿Es gracia o es ley? Porque si es por ley, la gracia no te sirve de nada. Si es por gracia, la ley sirvió en un tiempo y ya no te sirve de nada. De modo que estamos muertos, lo dijo Pablo, a la ley. Si estamos vivos para y por Cristo, vivimos para y por la verdad, pues estamos muertos para la mentira. Ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios, entre ellas las mentiras. Si estamos vivos para y por Cristo, moriremos a las costumbres y principios humanos que contradicen los principios divinos. Si estamos vivos para y por Cristo,
está muerto el viejo hombre. Si vivimos por y para Cristo, entonces nos sometemos a su reinado y morimos para los sistemas de este siglo, es decir, no nos conformamos a Él. Si vivimos por y para Cristo, servimos a Dios y nos resistimos rotundamente al príncipe de la potestad del aire. Si vivimos por y para Cristo, estamos también muertos al pecado. Si somos de Cristo, nos oponemos a todo anticristo. Dejemos que hable la nueva vida que tenemos dentro, la vida que ahora vivimos. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ese es el que se manifiesta. Cuando se habla de una vida de fe, se habla de vivir a Cristo, no con Cristo, a Cristo, vivirlo a Él. Cuando Cristo habita o vive por la fe en nuestros corazones, se vive una vida de fe en Cristo. Es una vida de fe. El justo por la fe vivirá. Producto de esta relación y vivencia, encontramos la expresión de dependencia absoluta. Diga conmigo, dependencia absoluta. Yo no soy un ratico de Dios y un ratico del diablo. Yo no soy un ratico de la carne y un ratico del espíritu. ¿Sí me estoy haciendo entender? Vivir a Cristo es vivir conforme a. Vivir a Cristo es vivirlo a Él. Vivir a Cristo es reflejarlo a Él en cada palabra y en cada acción. Es pensar como Él piensa, pues tengo la mente de Cristo. Es vivir conforme a una vida espiritual, conforme al modelo de Cristo, reflejando a Cristo, porque el Espíritu de Cristo está en mí. Es vivir con una proyección de que seré tan alto como lo es Cristo, seré tan perfecto como lo es el Hijo del Hombre, porque Él está en mí. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. ¿Será posible que hoy entiendan que la causa de que muchos no dan fruto es porque algo está pasando en la relación Cristo y yo? Que algo puede estar pasando entre la vid y los sarmientos. ¿Será que los sarmientos no están permaneciendo? Porque dice: el que permanece en mí y yo en él, ese, señalando ese da mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Quiere decir que el que está separado no tendrá fruto. Entonces tu experiencia de nada te sirve tener 40 años en el Evangelio si todavía no has alcanzado un alma para Cristo y todavía no te has discipulado y todavía no has discipulado a nadie. Entonces no te sirve de nada tu experiencia, porque es una experiencia de tiempo, pero no es una experiencia vivencial. ¿Por qué? Porque el que permanece en él, ese da mucho fruto. Amén. Y esto lo lanzo para llamar a reflexión a todos aquellos, y en esto tengo que insistir, que aún no asumen, internalizan y se accionan con la visión de esta casa. También para aquellos que comenzaron muy bien, pero que por motivo de las circunstancias y de los obstáculos dijeron: no puedo, es que no voy a poder. Cuidado, mucho cuidado. Pudiéramos decir que hay gente, muy buena gente, pero con muy poco fruto. ¿Sabe qué? Voy a buscar la palabra correcta para que no se sientan ofendidos.
me ocupa. Me ocupa el tener que escuchar a alguien decir: no me esperen porque no tengo carro. Si no tengo carro, no voy. ¿Por qué no has vuelto? Chico, porque no tengo carro. Yo voy a utilizar unas palabras de mi esposa, muy sencillas. ¿Tú naciste con carro? Con ruedas. ¿Quién te dio el carro? Quien te dio el carro fue el mismo que te tenía a pie. Y cuando Él considera, te quita el carro para que vayas a pie, para medir tu disposición. Y en caso de ministerio, para medir tu llamamiento. No, la verdad que como no tengo carro, no me van a ver por la iglesia hasta que no arregle el carro. Hermano, la gente que permanece en Él y está consciente de su trabajo en Él y su dependencia, dice: no hay carro, pero hay bus con calor. Y yo voy a ver cómo hago. ¿Sabes qué hizo el pastor Reinier? Lo voy a nombrar aquí. El viernes, para el discipulado de alto nivel, él no tenía carro. Y se vino un carro y se quedó allí en el metro, ¿cómo se llama? En el Barillal. Y dijo: alguien pasará por allí y me llevará. Mientras no te dispongas, no va a suceder nada. Mientras te quedes en tu casa y saques la excusa y digas: no, pero como no conseguí, como no hice los contactos, no, tú tienes que dar un paso de fe. Eso es vivir en Cristo. Es vivir por la fe a Cristo. Vivir por la fe a Cristo. Vívelo, aprovechate de Él. Una vida de fe es un llamado a una vida 100% rendida a Cristo y consciente de su presencia. En ocasiones, y tengan esto en cuenta, Cristo no está en el centro de la vida, sino que está afuera para que no estorbe. Porque es que Él demanda mucho, Cristo demanda mucho. Él demanda mucho de mí, no me deja tranquilo. Por eso está afuera. Y mire lo que dice Apocalipsis 3:20. Está hablando a la iglesia. Este es un texto que hemos tomado para la evangelización. Si tú no tienes tiempo para Cristo y tu prioridad no es Él y su obra y su reino, tienes a Cristo por fuera. Y algún día le va a preguntar a Cristo: ¿y cómo voy yo allí? Ay, amigo, lo siento mucho, como la guayabera. Si algunos tratan a Cristo así, tendrás que esperarte, mijo. Pero esta vez no podré hacer nada por ti. ¡Qué de riñones! He aquí, aló, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y si va a entrar es porque está por fuera como la guayabera. Y cenaré con él y él conmigo. Pero presta atención al versículo que viene. Dice: al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su entorno, en su trono. Pudiéramos decir que según el versículo 20 está descrita la acción que debe realizar el creyente para ser calificado por el Señor como un vencedor. ¿Quiénes son los vencedores? Hay los grandes mártires. No, ellos ya vencieron. Pero los grandes vencedores son los que le tocan la puerta y lo dejan entrar. Y los que le tienen adentro y no lo dejan salir. Él está adentro, no lo deje salir. Vive a Cristo. Vive el aroma de Cristo. Siéntelo,
percíbelo en todo lo que pienses, percíbelo en todo lo que hablas, en todo lo que hagas, percíbelo. Si te llaman fanático, no importa. Tienes que llegar a ese nivel y esa dimensión para poder decir: para mí el vivir es Cristo, 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 Cristo y más nada. Llámame como te dé la gana, llámame muy apasionado o súper apasionado, que no dejas de ir a la iglesia, que todo es por la iglesia, que todo es por la obra. Pero ¿por qué más? ¿Habrá algo más que tenga sentido? Díganme ustedes, ¿habrá algo más que tenga sentido? Puede haber mucho dinero y pueden haber muchos lujos y pueden cubrirse todas sus necesidades y puedes tener el mejor carro del año y puedes estar aspirando a muchas cosas, y llega un momento que vives la vida como Salomón. Vanidad de vanidades, todo se lo lleva el viento, es correr tras el viento, y llega un momento que ni nada de eso te satisface. Porque para ti y para mí el vivir es Cristo. Diga: para mí el vivir es Cristo. Es Cristo en mi mañana, es Cristo en mi tarde, es Cristo en la noche, es Cristo en mi desayuno. Para los que comen 5 veces, es Cristo en mi merienda, es Cristo en mi almuerzo, es Cristo en mi otra merienda, es Cristo en mi comida, en la cena, entre 6 y 7 de la noche. Pero también es Cristo cuando reposo la comida. Pero también es Cristo cuando me acuesto y cuando me levanto. También es Cristo cuando sueño, porque no puedo dejar de soñar. Al vencedor, el vencedor es el que no lo deja salir. Mira, párate en la puerta. Párate en la puerta. O ponle, cuando él entre, le pone cerradura por fuera y no por dentro. Y oye bien, si él está afuera, el único que tiene cerradura eres tú por dentro para abrirle. No dejes que te detengan las carencias. No deja que te detenga la economía. No dejes que te detenga. Porque yo conozco de gente que tienen sus compromisos con Dios, porque para ellos el vivir es Cristo, y viven bien lejos de aquí, y me han contado: salimos a la calle y decimos: Señor, nosotros vamos a servirte a ti. Y no tarda el Señor en responderle a ese vencedor, a esa vencedora.